La articulación público-privada es muy importante y a largo plazo. Esto no es de derecha, ni de izquierdas, ni de amarillos, ni de rojos, ni de verdes. Es una visión mucho más de futuro por un país que tiene todo que entregar. Y cuando tienes mundo en la cabeza, te sabes adecuar a los diferentes contextos. Hablas con el mendigo, igual que con el rey, igual que con el empresario, y sabes actuar bien e interrelacionarte con las personas de forma humana, empática, cercana. Después del COVID yo creo que la gente se remeció, no solo en Chile, en el mundo, entonces la gente está como con más ganas de generar impacto y a mí me llega mucha gente, mamás del colegio, amigas, ay, yo quiero ayudarte cuando dices voluntario, que antes no me lo pedían. Yo creo que la gente está más consciente, hay que seguir contagiando, que se puede, que todos podemos, que no hay que ser un crack, sino que es voluntad y ganas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes con Propósito. Soy Gianfranco Rigoni y hoy tenemos una tremenda invitada. Ella es abogada, fundadora y CEO de Empathy. Ha estudiado muchos MBA que nos va a ir contando. Directora de la Asociación Ética Empresarial y Organizacional de Chile. Fue directora ejecutiva de la Fundación Ibáñez Atkinson, con mucha vocación social con impacto positivo. Y ahora fue reconocida con un premio de WISO Chile, Mujer del Año, por el rol de la mujer para generar impacto positivo. Rosa Madera, bienvenida a un capítulo. Muchas gracias, Gianfranco, por la invitación. Qué cariñoso, encantada de estar aquí. No, felices de tenerte acá y poder escuchar tu historia. Primero me gusta siempre partir por la familia. Cuéntame un poco de tu familia. Pues sí, me gusta también esa pregunta porque la verdad que no somos solos, ¿no? Las personas, tenemos familia alrededor que también te apoyan y te impulsan cada día a ser mejor. Pues yo estoy casada con Guillermo Mascaró, Guillaume, le llaman sus amigos de la Alianza Francesa, desde hace 25 años. Este año vamos a hacer 25 años, nos casamos el 2020 en Asturias, que es donde yo nací, en Oviedo, y tengo 3 niños de 22 años, mi Guille, mi Nico de 16 y mi Mariana de 15 va a cumplir ahora, Marianita. Mira, igual que yo, 2 hombres y una mujer, la última, mira, la regalona. Claro, la Laura tiene 1 año o 2, así claro, que... Esta se otra etapa. El mayor mío está estudiando fuera, el segundo es super rugbyista, de hecho está en los Cóndores. Mira. Está como de semillero de los Cóndores, super rugbyista, y Mariana, que ya está como con hockey, pero sí, están bien, contentos y felices por ahora. Mira, de Asturias. De Asturias. No decía. Que yo nací en Oviedo, hice mi carrera en Oviedo, que es la capital de Asturias, y luego me fui a estudiar ya, hice Derecho, abogada en Oviedo, y luego me fui a estudiar a Alemania, a Saarbrücken, ahí hice mi máster de Derecho Europeo, y luego ya en Madrid hice un máster como en Administración Pública. Mire, ¿qué te trajo a Chile? Eso me pregunto yo todos los días. ¿Qué hago yo aquí? Pues mira, me trajo que soy muy impulsiva. Me casé con Guillermo, mi marido, en España. Y le conocí un 14 de febrero en Madrid. Él fue a hacer el IES a Barcelona. Trabajaba en una consultora americana en Madrid. Un 14 de febrero, fiesta española divertidísima. Pues ahí conocí a mi chilenito y me casé pues, el año y medio con él. Y yo soy muy inquieta. Había venido a la boda de su hermana, había visto a Santiago. Le dije, pues unos años a Chile no me importaría. Y dice, seguro, sí, un cambio, a mí no me importa. Total, a esas edades, Gianfranco, a los 29, crees que la vida la haces y la deshaces. Dije, sí, unos años a Chile, América Latina, porque mi mamá, que ya falleció, era cubana. Entonces yo tengo familia en Nueva York, familia cubana, bueno, siempre tuve familia afuera, bastante internacional. Entonces a mí me llamó la atención, ¿por qué no unos años a América Latina y aportar y estar aquí? Lo que nunca me imaginé que iba a estar pues 20 años o 21 ya. Mira. Sí, y vinimos en el 2004. Ya. 2004. ¿Y cómo partiste en el mundo del impacto? Pues también buena pregunta, porque tampoco uno sabe muy bien cómo va haciendo su carrera, ¿no? Yo no soy de las personas que tampoco tenía así tan diseñado, quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y como hay gente muy estructurada y muy lineal, yo soy lo menos lineal. Yo soy más explosiva y más impulsiva. Y voy viendo como las oportunidades y voy viendo también lo que me nace un poco de adentro. Y cuando llegué a Chile, ahora pensé, ¿qué hago en Chile? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Y de hecho fui un poco como, yo que sé de idiomas, si soy internacional, seguro que puedo apoyar en los tratados internacionales, porque en la época que llegué a Chile se había cerrado el tratado internacional con Estados Unidos, el tratado con la Unión Europea, y dije, me pueden de repente necesitar para esos temas y los tratados. No me pescó nadie, yo dije, me van a rifar, no me rifó nadie. Acuérdate de Chile de 2004, Rosa Madera de Oviedo, nadie conocía poca meritocracia en esa época todavía. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues de repente, como sé de Unión Europea y vi que Chile era muy americano y se hablaba mucho de Estados Unidos, pero la gente hablaba poco de Europa y no me imaginaba en un bufete. Y en España había trabajado en la Federación Española de Municipios y Provincias. Había creado el área de fondos europeos. Entonces, el tema ya de fondos, proyectos sociales en municipios, ya eso como que yo creo que ya me estaba como gustando. Y dije, bueno, pues a lo mejor aquí puedo dar clases de Unión Europea para que la gente entienda un poco lo que pasa en la Unión Europea, la política regional, la política medioambiental, la cohesión social, las regiones, los municipios. Y fui a la Universidad de los Andes y bien cariñosos me recibieron, que a veces pienso, qué increíble que me recibieron, pero así fue. Yo estudié ahí.
¿Tú estés ahí? Bueno, Sí. pues una gran universidad a la que tengo Mucho mucho cariño, porque ahora que cuando uno te abre las puertas recién llegado te dicen, oye, sí, ven, cuéntanos quién eres, y fue tal cual. Un rector muy cariñoso, unos profesores que me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer tú? Pues mira, me encantaría que dierais clases de Derecho Europeo, porque tal y porque cual. Y claro que como ellos están bastante orientados a Pamplona, el ES es igual que el IES, los Andes es parecido a Pamplona, dijeron, pues sí, y aparte que muchos habían hecho su doctorado y sus másteres en España, lo agarraron rápidamente y dijeron, pues sí, tienes razón, se habla poco de Unión Europea, ¿por qué no hacemos das clases de Derecho Europeo o algo? Mi primera oportunidad fue dar clases en periodismo, que de hecho algunos alumnos están en la tele ahora. Algunos, y cuando les dejo, uy, este fue alumno mío. Y fue muy interesante porque tuve que dar a periodistas temas sobre Unión Europea. Luego me dieron la opción de dar clases a los licenciados en Derecho cuarto y quinto de carrera. Y luego me dejaron hacer un diplomado. Y entonces creé un diplomado de Unión Europea que construyó un poco la malla a los profesores. Aprendí como loca, porque tampoco nunca había sido profesora así como de universidad. Y fue muy interesante. Y gracias a eso me llamaron de la Academia Diplomática, me llamaron de la Universidad del Pacífico, de la Universidad de Concepción. Me convertí como un poco en profe, la española profe de Unión Europea. La que sabe de Unión Europea y que nos puede Creé la enseñar. asociación, o había una asociación de estudios europeos que estaba así medio muerta, la relancé. Entonces, bueno, me convertí como la experta en Unión Europea, que había muchos más también súper expertos en Chile, que eran profesores de la Chile, de la Católica, pero bueno, lo tenían como no se conocía tanto, entonces bueno, como que uní profesores para que habláramos más de estos temas, hacer seminarios, congresos. Pero el mundo académico me gustaba, pero también soy de acción. Entonces yo dije, bueno, universidad genial, pero yo necesito como calle, no solo profe. Y aparte tenía un niño, quería tener más, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer más? Y ahí cuando se presentó la oportunidad de con un grupo de personas co-crear, yo siempre digo co-crear porque para nada fui sola, fuimos varios, la Asociación de Empresas Familiares. Eso fue en el año 2008. Vimos que hay mucha empresa familiar, que no estaba aglutinada, que no se conocían las empresas familiares. Tú eres bien experto en eso, no te puedo contar mucho, Gianfranco, eres bien experto en ese tema y sabemos que hay mucho que aprender de las familias, no solo es propiedad, sino capacidad, el rol, los directorios. Bueno, copiamos un poco el modelo español, pero de nuevo hicimos el que no estaba en España, el rol de la filantropía. Claro, el rol de la mujer en la empresa familiar, el rol de los jóvenes Next Gen en la empresa familiar. Dijimos, metamos algo nuevo que en España no está. Yo ya vislumbré, y varios más, que había mucho que hacer a nivel social, a nivel ambiental, que había mucho dinero y patrimonios y que había que aprender un poco de qué era la filantropía. Imagínate, eso fue del 2008 al 2011. Y ahí la filantropía, si nos puede explicar, ¿qué es la filantropía? Claro, en esa época, bueno, hablaba mucho Patricia Mate, me acuerdo que era en ese minuto, fue muy bonito, que se lo cuento siempre a Nicola cuando la veo. Nicola y en ese mundo ya estaba hablando de su Teatro del Lago, todavía no estaba construido. Hablan de que querían ser el Salzburgo de América Latina y mirarla frutillar lo que es ahora. Muy visionaria. Entonces ya varias familias empezaron a hablar de cosas que estaban haciendo, empezaron como a darse a conocer y todo. Y la filantropía, mira, la filantropía es amor al ser humano, filántropo. Yo digo que la filantropía es tiempo, talento y dinero. Los americanos dicen time, treasure and talent. Y yo le incluyo TIES, las 4 T's. Y TIES significa el bonding. No puedes hacer filantropía si no estás conectado con la persona que quieres ayudar, el proyecto que quieres ayudar. Es una filantropía mucho más democrática, en la que yo siempre impulso. Y que, bueno, es una filantropía transformadora a nivel mundial ahora, ¿no? De Shift the Power se llama. Ya, no el que tiene dinero pone la música, sino que la música lo ponemos todos. Sí. Porque al final ayudar, si es que no hay un impacto real, están perdiendo todo. Exacto. Y aparte que antes era un poco, bueno, o sea, desde el nivel de la caridad, ¿no? Bueno, ayuda social. Entonces, bueno, hay una transformación muy importante y por eso hablo mucho yo de la economía de impacto, porque, claro, es una filantropía más estratégica. La inversión de impacto que tú bien conoces, que es invertir, pero con retorno financiero, pero en proyectos de desarrollo social y ambiental. Lo que está pasando también con sostenibilidad, el triple bottom line, no solo retorno, sino también impacto. Entonces, bueno, el impact lens o la mirada de impacto en diferentes modelos, ¿no?, que hay para generar impacto y por eso de ahí luego me llamó Felipe Ibáñez para crearle su fundación, porque él tenía la venta de líder a Walmart. Bueno, un proceso muy interesante el que participé y ahí me quedé directora ejecutiva para crear, la verdad, que la fundación desde cero, con una familia, 4 hijos. Me tocó viajar mucho y aprendí como loca. ¿Cómo es eso de crear una fundación desde cero? ¿Te entregó Felipe los alineamientos para ver en qué se ayuda en una fundación? Porque pues sí, habían trabajado un poco con unos americanos y tenían algunas ideas, pero nos tocó como hacer un poco la bajada. Había que hacer un poco la bajada de qué quería el papá, la mamá, los 4 hijos, tenían ciertas ideas, pero tocó pues desarrollarlo, ¿no? Al final llegamos a la frase, un Chile más culto, sustentable y seguro. Cultura, que era más lo que quería Heather, porque ayudaba muchísimo a cantantes líricos,
y hacía muchas cosas de cultura muy interesantes. Seguro, Felipe hablaba siempre de que Chile tenía que seguir igual de seguro, democrático. Imagínate eso en el 2011. Uno decía, qué raro, ¿no? Que hable de tanta seguridad, muy visionario. Nos tocó trabajar mucho con la Fundación Paz Ciudadana y en programas también anti-bullying. Y luego el tema medioambiental, que era un poco más la temática, de la temática de los niños, de los tres hijos y Antonia. Entonces, claro, era un Chile más culto, sustentable y seguro, y ahí luego ver qué tipo de fundación queríamos ser. Donante, ejecutora, un híbrido, y al final fuimos un híbrido. Muy interesante, Sí. Partir algo desde cero. Sí, no, fue impresionante, porque además me tocó viajar mucho. Fui a Estados Unidos, a San Francisco varias veces, fui a Nueva York, fui a Colombia, fui a España. Yo ya fui vislumbrando esto que estaba ocurriendo respecto a que iba a explotar una mejor filantropía en Chile porque era necesario. Estaba ya a punto de crearse el Centro de Filantropía de Adolfo Ibáñez. Fue todo en paralelo. La Fundación Ibáñez Atkinson se creó con un externo, el CEFI se estaba creando también en esa época, 2012-2013. Entonces, bueno, fue todo como un momento muy interesante en que yo viví como ese impulso inicial de que las familias ya empezaron a tener sus páginas web, a contratar a directores ejecutivos externos, no de la familia, con muchos cambios internos. Entonces, pues sí, de mucho aprendizaje. ¿Y este trabajo en esta fundación, partiste al tiro con Acción o cómo fue el inicio? Buena pregunta, sí. Yo quería empezar con Acción, era como, ya hay que hacer esto, pim, pam, pum, como soy yo, y ahora que aprendí muchísimo de ellos, porque me dijeron, no, tanta acción no, estudia y aprende. Y dije, wow, me van a pagar por estudiar y aprender, o sea, un lujo, imagínate que te paguen por estudiar y aprender. Y la verdad que fue tal cual. Tuve que hacer un informe muy grande de cómo estaba la música en Chile, para luego apoyar proyectos de música, músicas en colegio, la música con profesores, orquestas juveniles, coros, o sea, cómo estaba la situación de la música en Chile. Me tocó aprender mucho de programas anti-bullying también, que de hecho con un especialista de Estados Unidos aprendí mucho y luego lo aplicamos con Paz Ciudadana. Mucho también de medio ambiente. Viajé, con lo cual también me inspiré en foros de filantropía en San Francisco, en foros en Colombia. Antonio me acompañó a un viaje muy interesante en Colombia para ver proyectos. Y bueno, fue mucho de mucho empaparme, pero luego ya ir con una estrategia y definir cómo seguimos y de qué manera vamos a apoyar desde la Fundación Ibáñez Atkinson. Y luego crear los equipos. Gerente de emprendimiento, el gerente de música, tuve que crear mis equipos y buscar aliados, ¿no? Trabajamos mucho con el Teatro del Lago, por ejemplo, en temas de música. Trabajamos también con el Teatro Municipal, con fundaciones de medio ambiente en esa época también, la Fundación Kennedy, la Fundación en ese minuto también Ilumina, de la Familia del Río, etcétera. Muy interesante también la visión que tenía Felipe y su familia de primero capacitarte antes de entrar a la acción, porque en la empresa también pasan las mismas cosas. Cuando tú tienes un equipo, de repente ya, hagamos las cosas, pero de repente está capacitado, no está capacitado. Si es algo nuevo, pues ya capacitémonos antes de entrar a la acción. Totalmente, y yo lo agradezco muchísimo porque tuvieron como esa visión de efectivamente, una frase muy de Felipe, que yo también en España se dice mucho, pero bueno, él va mucho a España y yo creo que le gusta, yo creo que de ahí, sin prisa pero sin pausa, era su frase, sin prisa pero sin pausa. Entonces, todo muy, muy organizado, pensando directorios bien exigentes, pero de mucho aprendizaje, y luego con una familia que sobre todo en los primeros años, luego ya tuve, al tener equipos, ya tenía como más libertad respecto a también ya yo definir ciertas cosas, pero en los inicios como muy acompañándome mucho de por aquí sí, por aquí no. Huizcapi, que es en una región también en la Araucanía que apoyamos mucho en colegios. Entonces, bueno, fue muy bonito porque sí fue como un mundo de emprender con libertad, con aprendizajes, de aprender mucho learning by doing, pero obviamente con presupuesto, ¿no? Que al final era como un emprendimiento, pero seguro. Sí. ¿Y después de ahí qué hiciste después de la fundación? Después de trabajar con ellos, del 2011 al 2016, después de 5 años, ya venía otra etapa. Yo me di cuenta de ser una persona más de launching projects, de crear, armar, y cuando ya está todo como más consolidado, ya no soy la persona correcta, yo creo, ¿no? Hay otro tipo de gerente ahí que debería hacerlo de otra manera. Y ahí yo salí de trabajar con ellos de muy buena manera y con muchísimo cariño hasta el día de hoy. Y dije, ¿qué hago ahora? Y dije, bueno, pues soy de empresa familiar, soy justiciera, la desigualdad me duele. Creo que en Chile se pueden hacer muchas más cosas, dinero hay, proyectos interesantes que se pueden hacer, hay preocupaciones reales de los empresarios, hay una asociación también de empresas familiares que ya se creó. Ya la gente está mucho más consciente de que hay que hacer cambios a nivel empresarial, a nivel impacto. Dije, ¿por qué no creo una organización que apoye a otras familias, empresas, fundaciones, incluso startups, en su camino al impacto, metiendo todas estas temáticas? Venture Philanthropy, inversión de impacto, ESG, que ya ahora se llama ESG, pero que al final es relaciones comunitarias, lo social, lo medioambiental. Y ahí me animé a crear Empathy y dije, bueno, pues intento ser emprendedora.
La palabra empathy no, lo digo también mucho porque la gente me pregunta, ay, ¿con qué agencia trabajaste? Y dije, no, la verdad que con ninguna agencia, que era emprendedora, no tenía un peso. Así que fui yo misma que dije, ¿qué falta en el mundo? Empatía. Pues le voy a llamar empatía. Bueno, empatía, mejor empathy, en inglés. Yeah. Pongámoslo en inglés, 2 Cs, porque somos un puente entre inversores sociales y causas y proyectos, y .org. Y creé una organización que yo digo que es con propósito social y ambiental. No soy empresa B, todavía no me certifiqué ni nada, y creé una pequeña ONG que también se llama Filantropía Estratégica, bueno, hice muchas ayudas sociales, campañas, y también en su minuto cuando lo creé estaba pensando en ser un Donor Advice Fund, que en Estados Unidos se hacía, pero bueno, aquí ¿Y qué no. es eso? Si nos En, puede explicar. en Estados Unidos hay gente que crea como una especie de organización que lo que es recibir dinero para apoyar a terceros. O sea, yo a lo mejor que las empresas o que los empresarios no hubieran hecho fundaciones, sino que me hubieran dado a mí el dinero y yo les hacía due diligence. Mira, me quiero meter en tercera edad, me quiero meter en primera infancia, me quiero meter en técnico profesional. Bueno, yo te busco proyectos, los estudiamos y yo los ejecuto y tú me das a mí el dinero o un tercero los hace y yo te hago la due diligence y el reporting de que todo va bien. Pero tienes que crear la estructura tú de fundación, con un director ejecutivo, con una oficina, etcétera. Pero la verdad que eso no gustó mucho en los inicios y al final tuve que utilizar más la consultora. Ya. Sí, eso, claro, pasa un poco lo que pasa con los family office, que también hay que manejar harto patrimonio para tener la estructura de un family office. En la fundación debe ser lo mismo. Claro. Hay que tener un... Pero puede ser una fundación pequeñita, por eso las fundaciones familiares en Chile hay de todo, de gente que son 60 personas y otra gente que son 3 personas. Al final es patrimonio, un área de interés y ahí cada uno se maneja. Pero yo incluso decía, no crees tu fundación, sino que yo soy la fundación que recibo, como pasa en algunos países, que recibo el dinero y yo te hago el due diligence, pero te hago la sesión con la familia. A ver, yo, por ejemplo, con algunas familias con las que trabajé, se reúnen los padres, los hijos y de ahí se hacen unos cuestionarios para decir al final, me quiero meter en áreas de discapacidad o me quiero meter en medio ambiente, pero tiene que salir de la familia, ¿no? Con un trabajo que se hace, que son sesiones de 1 día, 2 días, y de ahí vemos la estructura. ¿Fondo de inversión o es una fundación o cómo lo queremos hacer? Desde la empresa, desde la familia, coexiste la corporativa con lo familiar. ¿Y ahí partiste sola, con socios? Pues la verdad que empecé con 2 abogados, como era abogada de Javi, 2 abogados que conocía del sector un poco, y dije, pues con ellos, craso horror también, no porque fueran malos abogados, que son muy buenas personas y les quiero muchísimo, sino que yo creo que hay que complementar capacidades, ¿no? En el mundo tienes que tener alguien que sepa diferente a ti, 3 abogados hablando todo el rato igual, no. Sí, bueno. Y aparte que ellos eran mucho más de ejecución, eran tan como de emprendimiento. Entonces estuve con ellos como los 2 primeros años, 3, y el 2019 dije, sigo sola, de muy buena manera y todo, porque al final yo era un poco la creativa, la que empujaba. Yo fui a Estados Unidos con 10 fundaciones a ver proyectos sociales a Estados Unidos. Siempre como muy creativa. Ahí me convertí que era más creativa que abogada. ¿Será que no sé qué era tan creativa yo? Y me creé programas, el Empathy Board para fortalecer a gobiernos corporativos, medición de impacto. Bueno, empecé como a crear proyectos y programas. Y me quedé sola hasta que de repente mi marido, mi Guillón, que te comentaba en los inicios, a que tú conoces, se incorporó a trabajar conmigo, porque él estaba trabajando también, trabajó en muchos sectores, gerente general, gerente comercial, en diferentes áreas. Y la verdad que empezó a ver este mundo mío y me dijo, oye, ayúdame con esto, ayúdame con esta propuesta, mira estas slides, mejóramelas tú, que las haces mejor que yo, se maneja mejor con el Excel como buen ingeniero. Y la verdad que dije, wow, lo está haciendo increíble. Y él también dijo, wow, qué bonito lo que hace esta mujer, qué increíble. O sea, se puede aportar en estas fundaciones, en estas estrategias. Yo puedo meter mi estrategia más ingenieril en mejorar Cartagan, en los procesos, en estrategias, en la operacional. Bueno, y dijimos, bueno, pues hagámoslo juntos porque vio que había un camino. Se dio cuenta que este mundo del impacto ya venía para quedarse y dijo, bueno, intentémoslo. Y llevamos ya pues 4 años juntos. Mira, ¿y cómo ha sido esto? ¿Cambió tu relación? ¿Cómo ha sido esto trabajar Todavía con no. él? A lo mejor No, te digo que cambió lo que era antes a lo que es ahora. Conversan todo el rato de es esto. intenso, hay que reconocer que es intenso porque es muy intensa. Yo creo que él es mucho más pausado y más equilibrado y todo. Entonces, bueno, a veces que me dice, ya, por favor, déjame tranquilo, quiero hablar otra cosa. Pero la verdad que es bueno, Gianfranco, porque la verdad que nos dimos cuenta, bueno, primero que podemos trabajar juntos. Yo tengo amigas y amigos que me dicen, yo es que ni me lo plantearía. O sea, imposible trabajar con mi marido, yo me lo planteé y se puede. Y luego me di cuenta también que somos muy complementarios, muy complementarios. Mis habilidades no nada que ver con las suyas, tenemos ciertos códigos comunes respecto a ética, transparencia, trabajadores y creo que buenas personas y preparados, pero él es ingeniero civil estructurado total y además nació en Suiza, con lo cual también hay un tema ahí que a veces, Dios mío, despénate un poco, que está bien ser latino. Nació en Ginebra, vivió 10 años en Ginebra, porque su papá era español, mamá chilena.
Y entonces muy estructurado, se fue despeinando, porque en el mundo del emprendimiento hay que despeinarse un poco, porque además no todo hay que estar perfecto para hacerlo, porque si no, nunca haces nada, todo perfecto y luego se vende, no, a veces hay que vender sin tenerlo todo tan perfecto. Pero somos muy complementarios, ahora que nos llevamos increíbles, estoy muy agradecida porque me deja también ser, hacer las cosas como yo, es muy humilde, yo también aprendemos de los dos y ahora que nos llevamos muy bien, por ahora estamos súper contentos, veamos en un tiempo más. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido tú liderando Empathy? Buena pregunta. Yo creo que muchos, porque al final, o sea, yo tengo mucha energía, entonces al final no es fácil seguirme, creo, y a veces Guiro me lo dice también, dice, a ver, es que no todo el mundo va a esa velocidad. Y también tengo muchas ganas de que las cosas pasen muy rápido, entonces también el desafío paciencia. Bueno, eso también lo dice mucho Daniel, ¿no? Perseverancia, paciencia. O sea, yo me imaginé Empathy, lo creo en el 2017 y el 2018 ya pim, pam, pum, 2019 ya... No, familias mucho más lentas en reacción, el ecosistema es mucho más lento en reacción, tuvimos una pandemia en el 2020, contexto económico, político, social, la gente quiere hacer cosas, pero obviamente no siempre es el impacto su prioridad, la sostenibilidad es importante, pero no siempre es la prioridad. Entonces también adecuarme a los tiempos, ser creativa, oye, me tengo que abrir de otra manera, hacer este tipo de talleres, cómo acercarme al cliente, obviamente visión internacional, si hubiera sido solo Chile me hubiera muerto de hambre, entonces al final tenemos proyectos en Colombia, en Costa Rica, México, España, siempre yo dije, yo estoy en Chile, pero soy española, soy europea, entonces yo tengo que tener mucho más eso, global oriented. Yeah. Entonces, gracias a esa mirada también internacional de ser parte de muchas redes como Latimpacto, WINS, la Fundación BNB, de la que soy Responsible Leader y, bueno, y otras cosas más, finalmente yo creo que eso también me ayudó a estar desde Chile, pero con una mirada muy internacional que supiera también un poco poder trabajar en cualquier país, porque si no, claro, hubiera sido mucho más lento. Interesante. Yo soy un amante de construir empresas más humanas. Sí. Y en base a eso, ¿qué es lo que es la Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile? ¿Qué hacen ahí? ¿Lo crearon hace poco? Bueno, buena pregunta, porque estamos justo, vamos a hacer el relanzamiento, si Dios quiere, en abril, creo que es el 23 de abril, pero bueno, ya lo contaremos ahí en las redes para que la gente venga, a ver si lo hacemos, estamos viendo para hacerlo en la SOFOFA, pero bueno, está todo por desarrollarse, pero esto se creó en el año 2019. En el año 2019 un grupo de personas, mucho profesor y mucho experto también en temas como más humanos, yo no soy para nada experta en ética ni mucho menos, pero siempre tengo como las ganas del empuje y de hacer cosas buenas para un país. Empezamos. En esta asociación ética ya había habido casos de corrupción, problemas que no vamos a hablar ahora de diferentes empresas. Y dijimos, algo está pasando, no puede ser que cosas tan evidentes o sea, hay cosas como que está pasando, como que gerentes generales que hagan esto, mucho MBA, mucho católica, mucho de todo, pero luego no están actuando como deberían de actuar. Muy impulsado también por Nicolás Maluf. Se reunían en mi oficina, yo tenía mi cowork en esa época en el edificio de Tánica, ahora ya trabajo desde casa. Pero bueno, ya empezamos y vino la pandemia, se quedó un poco, hicimos algunos eventos online, virtual, hasta que dijimos ya el año pasado se hizo una nueva asamblea, un nuevo directorio, y estamos de directora, pues Gabriela Salvador, Rosa Madera, Maca Macay, Andrés, que está muy metido en ProQualita, Andrés Osandón, y un profesor súper experto en épica también, que habla como, tiene mucha épica, en ética. Y estamos ahora armando un poco qué tipo de asociación queremos hacer, con un benchmark de otras asociaciones en el mundo y meter la ética desde ese punto de vista humano. No meterse tampoco muy filosófico con Aristóteles, Kelsen y todo, porque al final se enreda uno. Pero yo creo que es mucho de criterio común, de valores, de dignidad, esa ética que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, ¿no? Sí. Cómo queremos trabajar en las empresas, qué tipo de cultura organizacional queremos tener, cómo debemos de ser como personas éticas y hay que hacer esa bajada. ¿Qué significa hoy en día ser un líder con propósito, con impacto versus el liderazgo común y corriente que todos de repente conocemos? ¿Qué diferencia hay hoy en día? Mira, es buena pregunta. Nos lo hicimos en su día esa pregunta cuando los responsible leaders de la Fundación BNB, que somos varios de muchos países, ¿qué es ser un responsible leader? Un día nos dijeron, ¿qué es eso de ser responsible leader? Hicimos de hecho un podcast, invitamos a varios gerentes generales de empresas de América Latina. Estaba Axel de BlackRock, un gerente general también de una empresa de laboratorios. Pero lo interesante es que yo empecé también a estudiar un poco qué es eso de líder con propósito, porque claro, la palabra propósito también yo creo que impacto ya se está chacreando, que es impacto, todo el mundo que soy impacto, que trabajo en impacto, que el propósito, que es el propósito. Pero para mí, un poco para mí es ese líder que no quiere posición, sino que quiere servir.
Lo comentaba ahora cuando me dieron el premio de WISO, para mí es un liderazgo más desde el servicio que desde la posición. Yo no quiero ser un líder, que a veces los políticos pueden tener ese tipo de liderazgo, de posición y pensando un poco en uno. No es mi caso. Yo soy una persona como muy integradora y cuando pienso en ese líder con propósito, es un líder, obviamente tengo como la energía para poder liderar cosas, pero pensando en los demás. ¿Cómo podemos también dar ese privilegio que uno tiene para habilitar a otros? Yo creo que es el líder que se necesita ahora. No es el líder que yo soy el que mando y todos detrás followers, no. Es el liderazgo mucho más responsable, más integrador y obviamente pensando siempre en ese legado, porque la gente al final nunca habla de las... Oye, cuando dices, increíble esta persona, qué humana es. No dices qué lista es, qué humana es. Listos hay muchísimos. Yo siempre digo, mira, necesita gente inteligente, obviamente, qué bueno que haya gente inteligente. Buena persona, porque inteligente y mala persona estamos mal. Sí. Y además con mundo. Y cuando yo digo con mundo, no es el mundo de que he viajado muchísimo, que obviamente el que lo puede hacer fenomenal, sino con mundo en la cabeza. Y cuando tienes mundo en la cabeza, te sabes adecuar a los diferentes contextos. Hablas con el mendigo, igual que con el rey, igual que con el empresario, y sabes actuar bien e interrelacionarte con las personas de forma humana, empática, cercana. Y creo que es el líder que todo el mundo quiere, porque cuando la gente dice es que de hecho voy a echar de menos a este jefe porque era tan humano, es el jefe que no va solo al KPI, o el líder que va solo, sino que te pregunta por lo que tú dijiste, por la familia, porque al final todos tenemos una familia, tenemos otras responsabilidades, no es solo el trabajo, aunque es parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Entonces, ese líder más de trabajo, pero ¿cómo quiero dejar lo del alrededor? A mi gente de alrededor, a mis comunidades, a mis vecinos, ¿no? Sonriente, empático, como con energía contagiosa, y creo que es lo que la gente agradece. Y es un poco también tiene que ver con esa filantropía, no solo dinero, no hay que ser Felipe Ibáñez o un empresario para ser filántropo, porque también es tiempo y talento y a veces dar el talento a otros, como tú haces también siendo emprendedor de ETM, ¿no? Que eres embajador, yo también soy embajadora de ETM, damos nuestro tiempo a otra gente más joven, con charlas, con ideas. Entonces yo creo que es ese líder también un poco más habilitador de otros. Interesante, porque ¿y cómo podemos ayudar a que existan más de estos líderes más humanos? Porque de repente cada vez vemos más líderes que nos basamos en las redes sociales, nos basamos en los likes, nos basamos en cuánto nos comparten nuestras cosas. Entonces, estamos siendo líderes, o sea, de repente queremos, oye, ¿quién más tiene más followers? Entonces, ¿cómo poder tener y poder motivar a más líderes a ser así? Es muy buena pregunta y tampoco sé si tengo la respuesta porque la verdad que yo fui haciendo mi camino, no sé si soy líder con propósito, si no lo soy. Yo lo hago un poco pues, por intuición, por lo que me gusta hacer, porque me gusta, creo que tengo una forma de hacer las cosas de acercarme mucho a las personas. El otro día estuve en Bajos de Mena, en un proyecto que estamos trabajando con la Fundación Por Todas, la que yo soy fundadora, trabajando con las mujeres en temas de autonomía financiera y a mí me gusta ir a terreno, a mí me gusta estar... Entonces yo creo que sí, las redes sociales están y nosotros ya tenemos que aprender porque ya vinieron para quedarse, que el Instagram, que el LinkedIn, hay que contar lo que uno hace, ya la típica frase que el que no comunica no existe y todo ese rollo, pero sí, ser como más... pensar más, es que no tengo la respuesta, porque ese líder con propósito, yo creo que viene muy de interno. Hay gente que viene con ese ADN y hay gente que es más show off y te das cuenta. Sí. Yo siempre digo, hay que salir del ecosistema al ecosistema. Hay gente que por educación lo tiene. Yo vi con mi mamá, ayudaba a los gitanos en Asturias y iba a casa, les llevaba a casa y les bañaba y luego los devolvía. O sea, yo tengo muchas experiencias también de vivencias mías, de mi familia, que al final yo creo que hay cosas que se maman, ¿no? Cuando las mamas en tu casa, te sale más natural. El otro día tuve que dar una charla en una empresa sobre la empatía y que es una empresa muy amable, además en sus valores, y hablaba de la empatía y la importancia de la empatía también a nivel empresarial. Bueno, y hay gente que tiene empatía, pero no la sabe expresar por condiciones sociales, contexto cultural, quizás los hombres cueste más que las mujeres por temas más de oye, macho, etcétera. Pero yo creo que es una cualidad que el que no la tiene a lo mejor desarrollada hay que ayudarle para que la desarrolle, porque es muy reconocida y muy querida. Entonces, si no sabes, habrá que aprender, pero yo creo que esa mirada, de triple impacto. Sí. Como intento también dejar huella para sumar a otros que no pudieron por privilegio, por desconocimiento, por no estar en el networking que estamos a lo mejor nosotros, porque talento hay en todas partes, pero oportunidades no. Entonces, cómo ayudar que otra gente llegue también. Es interesante porque también lo que decías tú, lo que tu familia te inculcó a ti, también es sumamente importante eso. Sumamente importante el que tus
papás, cómo tus papás te educan, cómo uno le destina tiempo a tus hijos también, con el ejemplo, vas creando futuros líderes más humanos. Totalmente. Mi hija pequeña, me río mucho con ella porque me dice también cuando la riñe, bueno, para los estudios, le digo algo, tu mamá estás en tu mundo de Empatilandia. Mira esta brujita, ¿no? Tan pequeña, estás en tu mundo de Empatilandia. Ya se da cuenta que yo estoy como en mi mundo y es verdad, porque siempre estoy sonrisa, en el colegio les dicen, oye, tus hijos siempre saludan, o sea, yo creo que el ejemplo es muy importante. La gente, no hay que ser clasista, y luego de repente es súper clasista, ¿cómo va a ser tu hijo clasista si eres súper clasista? Hay que ser cariñoso con la nana, bueno, el ejemplo es fundamental. No se puede decir hay que ser si tú no lo eres, hay que predicar con el ejemplo. Da lo mismo lo que uno hable, sino cómo actúa, sobre todo con los niños. Total. Yo me di cuenta, y incluso yo, que soy muy gritona, de repente, ay, no me grites, además, si la que estoy gritando soy yo. Yo soy gritona, sí. Entonces también ahí me fui dando cuenta, claro, si yo soy nerviosa y gritona, no le puedo pedir a mi hijo que no sea gritón si yo le estoy gritando a él. Entonces también uno con los hijos aprende a educar mejor, porque también uno no sabe, pues esto, que tú te estás transmitiendo con el ejemplo demasiadas cosas. Entonces también uno se plantea, wow, qué responsabilidad, ¿no? Me gustaría que ellos, si quieres que sean buenas personas y que sean líderes con propósito a nivel de lo que hagan, pues hay mucho ejemplo que dar y mucho que pensar uno también cómo quiere ser, porque no somos perfectos ninguno. Sí. Rosa, y en el mundo está todo el tema del impacto por aquí, impacto por allá. De repente hay muchas cosas empresas que se han enfocado en muchas cosas de impacto que después han retrocedido. ¿Qué visión tienes tú con respecto al impacto y cómo el impacto, no sé si existe esto que te voy a decir, pero sí, cómo el impacto puede ser sostenible? Porque muchas veces hay proyectos pero al final no son rentables. Entonces, ¿cuál es tu mirada del impacto y cómo crees tú que el impacto puede ser sostenible en el tiempo? Porque el impacto positivo, claramente estamos hablando de impacto positivo, es lo que tienen que hacer todas las empresas. La movilización en los cambios lo hacen las empresas, no lo hacen los gobiernos. Entonces, ¿cómo podemos desde las empresas generar impacto positivo de manera sostenible? Sí, tienes toda la razón, que los gobiernos a nivel mundial ya están bajo presión. No hay presupuesto para todo lo que hay que hacer en salud, educación, vivienda. Sabemos cómo lo están gestionando muchos países también, que hay bastantes brechas todavía, independientemente de América Latina, Europa, Estados Unidos. Homeless hay cada vez más, hay problemas de desigualdad, hay problemas de vivienda, etc. Y el valor de las empresas es muy grande respecto a cómo tener ese valor social, que como tú bien dices, claro, esa mirada es más largoplacista, no es cortoplacista. Tienes que tener líderes que conozcan ese sector de buena manera. Lo que yo veo que, claro, es una estrategia del negocio y no es la sostenibilidad por un lado y el negocio por el otro. ¿Cómo hago un negocio, mi estrategia, que sea más sostenible? Con todo lo que conlleva, ¿no? Tú sabes mucho de medio ambiente y con toda tu trayectoria también de familia empresaria. Entonces, es verdad que, claro, la palabra impacto, ¿qué es impacto? ¿Qué tipo de impacto? Hay diferentes maneras de generar impacto. No todo es impacto y luego hay demasiadas nomenclaturas. ¿Y nos puedes explicar cada una de esas como para entender? Sí, a ver, yo hablo mucho de la economía de impacto, porque para mí la economía de impacto es lo que se va a llamar siempre a partir de ahora, según yo. Escribí el año pasado, en el Mercurio salió un poco esto de la economía de impacto, porque yo digo, la economía, ¿no? En los años, no sé, el tipo del siglo XVII, ¿no? Todo el tema de la revolución industrial, se crean empresas, las empresas se generan ingresos, ¿no? Se crea valor, servicios, pero es para generar dinero. Luego vienen las .com, ¿no? Tipo 90, 2000, y ya empezamos a hablar de diversificación de recursos, tecnología, diversificación, riesgo y retorno. Era empresas, retorno, ganar dinero, productos, servicios, y luego, oye, ¿qué pasa con el riesgo? ¿Cómo diversifico? Y ahora apareció este trinomio, que lo dice muy bien Ronald Cohen, que es más experto que yo, de el impacto. El trinomio, riesgo, mejor dicho, retorno, riesgo y impacto. Y ahí es como en cualquier decisión estratégica de una empresa, de un consumidor, de una startup, quiero generar impacto. Y ahí ves qué tipo de impacto, con las tecnológicas se puede ser de una manera, con las agricultura puede ser de otra, pero es esa mirada más de cómo trabajar, que haya impacto positivo y no negativo. Entonces, como hay diferentes modelos, a nivel chileno estamos con todo el tema del CMF, el ESG, que es lo que se puso más de moda a nivel empresa. Ya, ESG, regulatorio, estar en estos índices, medir el impacto. Ante las empresas estaban preocupadas de sus productos, de sus servicios, crecimiento, trato bien al trabajador, les pago bien y estamos bien. Y con las comunidades, a veces hablo, otras veces no. Ahora ya no.
Tenemos stakeholders, tenemos shareholders, tenemos comunidades. Entonces, es esa visión más amplia de tu ecosistema de alrededor para ver con tus productos, con tus servicios, logras otro tipo también de impactos, que no sean negativos, porque en algunos casos hicieron negativos. Hay empresas que de repente crecieron como locas, les fue increíble y alrededor de repente basurales. Puede decir el empresario, ¿es mi obligación? ¿No es mi obligación? Depende de tu modelo de negocio, de cómo lo tengas también en tu ADN. Luego está la filantropía estratégica, el venture philanthropy que tanto se habla. Antes los donantes apoyaban con dinero a fundaciones, ONGs, pero no se metían en el apoyo no financiero. Yo dono un proyecto de salud, yo dono un proyecto de educación, pero realmente las fundaciones, ¿qué ocurre en estas ONGs? Que no tienen muchas capacidades a veces de pagar a consultores que les apoyan mejor la gobernanza, el modelo de negocio, el fundraising. Entonces, este apoyo no financiero es el venture philanthropy. Una organización como Empathy o similar que dice, tú eres donante, inversionista con dinero y yo voy detrás para darle capacidades. Y cuando doy capacidades, de repente en 3 o 4 años no te va a necesitar. Porque a lo mejor esta fundación se puede convertir en una empresa social o va a buscar modelos de negocio. No es todo tan perfecto como lo digo, que suena como muy fácil, porque estamos en un proceso de... El GSG en Chile se creó hace nada, 5 años. En España también, hace 4 o 5 años. Es un tema relativamente nuevo. Entonces es como según el negocio, la madurez del negocio, según el presupuesto, según la industria, si eres chileno, si eres latinoamericano, dónde quieres llegar, es tener más esa mirada de impacto y cómo lo quiero desarrollar. Y por supuesto, si lo haces bien, por autonomasia va a haber rentabilidad, porque todo el mundo quiere empresas bien hechas. Si estás con gente que la estás tratando bien, con productos que se venden bien, que están amigables con el medio ambiente. Si además estás pensando no solo, como dicen los americanos, flourishing, no solo en mi empresa, mis 4 metros, sino en muchas cosas que están pasando alrededor. Yo me tocó trabajar como LIMET durante 3 años y fue un poco esa visión que tenían ellos, cómo trabajamos alrededor de NOS, en San Bernardo, cómo trabajamos en Mejillón, esa mirada de salir fuera de nuestros límites y trabajar mucho más con todos los diferentes stakeholders que hay. Sí. Pues antiguamente se ponía una empresa y alrededor iba creciendo toda la comunidad, iba creciendo, la gente se iba a vivir para allá, sobre todo los lugares alejados, y así uno va creando empleo, va creando puestos de trabajo. Proveedores locales, también potenciar y no destruir. La economía local, el desarrollo local, ¿no? Lo que ocurrió mucho en Frutillar. Yo creo también si hay un Frutillar un antes y un después desde que se creó el Teatro del Lago. Un Teatro del Lago, empezaron hoteles boutiques, muchos más cafés, más restaurantes, ¿no? Cuando hay un desarrollo bien pensado, hay un polo ahí cultural. Me sorprende, por ejemplo, que con todos el Elqui no haya ocurrido tanto, a pesar de que hay tanto observatorio europeo, de que esté el Pisco y todo. Todavía vas al Elqui y dices tú, wow, debe estar mucho más desarrollado con la cantidad de cosas que están pasando por esa zona, las estrellas, etcétera. Sí. Y vas y todavía el Museo de Gabriela Mistral es 2 camas, 4 cuadros, una Nobel. Sí. Entonces, ahí, ¿qué pasó con ese polo de crecimiento? En cambio, sí pasó, yo creo que lo que pasó en el Teatro del Lago, en esa zona Frutillar, es que una articulación público-privada muy grande y se logró. La articulación público-privada es muy importante y a largo plazo. Esto no es de derecha, ni de izquierdas, ni de amarillos, ni de rojos, ni de verdes. Es una visión mucho más de futuro por un país que tiene todo que entregar. Visión país, al final. Visión país. Un Chile, además, que siempre fue súper reconocido en América Latina, un país que tiene toda la naturaleza que tiene Chile, de volcanes, lagos, glaciares, playas, paisajes de película. Entonces yo creo que hay que salir un poco ya de ese corto plazo y yo llevo desde que llega a Chile, no, que la educación en Chile, 20 años hablando de la educación, Dios mío. Sí. Si está claro el diagnóstico, hagámoslo bien. Increíble, no nos hemos podido poner de acuerdo como país. Que los públicos, que los privados, que los subvencionados, que lucro. Me dan con la palabra lucro. Ni lucro ni no lucro. Si tú vas a un colegio privado y pagas, pues pagas tu colegio privado y tienes unas garantías de lo que pagas. Oye, ¿quieres un colegio con inglés, con francés, con alemán? Se paga. Tú quieres un subvencionado por tu capacidad adquisitiva, pero que sea un buen colegio, con un buen profesor, con unas buenas aulas y con oportunidades. Y el público, como pasa en Europa, vas a un público y no pasa nada y también aprendes como loco y también puedes ser gerente general, no pasa nada. No hay que ver tanta... Y eso ya, miles de fundaciones trabajando en lectura, miles de fundaciones trabajando en educación, etcétera, con muchas mejoras, obviamente yo siempre soy positiva, pero también me sorprende que el diagnóstico, porque Chile es súper bueno para hacer diagnósticos, documentos como nadie, datos como nadie, acción, sí. Ya el diagnóstico está claro. Sí, ahí tenemos un gran desafío como país de hacer que las cosas pasen desde el gobierno, porque independiente del gobierno que sea, como que no, todo se entrampa, porque al final es una pelea de fuerzas que hay un gobierno, la oposición traba. Cambian al otro, pasan de ser de oficialista a oposición y los oficialistas los trae a la oposición de ahora. Entonces, al final somos un país que no estamos avanzando
Y lo que necesitamos nosotros es una mirada país a largo plazo. Como los japoneses que quieren ser campeones mundiales de fútbol a 100 años, se preparan de ahora, en la inferior, y trabajar y automáticamente salir. O Irlanda, un país que pasó la ira y todo. Irlanda está en innovación social, creciendo en un Producto Interior Bruto más grande que otros países. Yo creo que España, que Francia. Lo de Irlanda es también muy impresionante, hay que estudiarlo. O sea, no hay que ir tampoco al siempre que se va a Nueva Zelanda, Australia. Irlanda, un país que era bastante pobre en su minuto, como está ahora Irlanda. Y eso es trabajo de articulación público-privada. La desconfianza tampoco ayuda en este país, ¿no? Son los países más desconfiados del mundo, sí. Etcétera, etcétera. Y ahí con la confianza yo siempre hago el análisis que estamos en un país de pitutos, que al final oye, con pituto llega, pero al final el pituto viene generado por la desconfianza. También. Porque al no haber confianza uno realmente se va a construir algo, va a hacer algún trabajo y alguien te lo recomienda, este gallo es fiable, lo hay de contratar. Porque alguien te dijo, esta persona es de confiar. En cambio, puedes tener otras ofertas mucho más baratas, de repente con mejores soluciones, pero uno no confía y dice, no, mejor me voy con por la confianza. Entonces, eso es lo que tenemos que construir aquí en Chile, es la confianza, de confiar el uno al otro. Y eso lo hemos ido perdiendo. Sí. Y en todo, no solamente los más ricos, los más pobres, todos hay desconfianza a todo nivel. Total, para arriba y para abajo, y en eso tenemos que trabajar. Yo creo que es que la segregación, Gianfranco, tampoco ayudó. Yo misma me incluyo. Vivo en Lo Barnechea, una zona muy buena. Aquí estamos en esta comuna, pero igual también ¿qué pasó? Que la segregación, ¿no? Es decir, los barrios, al final, a veces las relaciones son muy transaccionales. Yo con el jardinero, al que tengo un gran respeto y el que lleva conmigo, no sé, como 8 años o no sé cuántos ya, pero al final su vida es la de él y la mía es muy transaccional. Yo no me tomo un café con el jardinero porque no me lo voy a encontrar, porque el jardinero se va a su comuna y yo no me lo encuentro cenando. En España sí. En España tú puedes estar en una peluquería con la vendedora, con la del supermercado, con el jardinero, pues entonces a lo mejor no importa, es la misma peluquería y te puedes tomar una caña. Entonces aquí la segregación, como se creó la ciudad, al final cuesta también, y por eso yo cuando llegué a Chile decía, no, ¿qué pasa esto? No, eso no pasa aquí, eso pasa en Bolivia, eso pasa en Perú, no, pasa aquí porque tú no sales de tu zona de confort, de tu club, de tus supervacaciones en un lugar que no voy a nombrar y tu vida del día a día. Pero te digo yo que te lo voy a enseñar, donde hay obesidad, lo que come la gente, en qué metros viven, y eso está a 40 minutos, una hora, porque tú no lo conoces. Sí. Pero tampoco les culpo porque la forma de vivir, que es muy intensa a nivel del trabajo aquí, te mueves más por tu zona, colegio, niño, no sé qué, trabajo, y además aquí se trabaja mucho, porque es un país que es muy trabajador en general, se disfruta mucho menos que en Europa, y al final pues estás en tu mundo y claro, es difícil porque tampoco las relaciones humanas surgen tan naturales. Sí, a mí me tocó para la pandemia llevar las cajas, estas típicas cajas para los viejitos que estaban con COVID y todo, y uno iba a las casas y de repente en una casa chica veían 10, 15 personas, hacinados. Entonces ahí uno se da cuenta realmente cómo está viviendo la gente y lo que nos queda por hacer como país. Porque al final también estamos aceptando muchos inmigrantes sin saber. Tema. Yo soy nieto de inmigrantes, así que estoy gracias a que llegó mi nono de Italia, pero también hay que traer buenos inmigrantes. Total. Pues necesitamos también buenos inmigrantes también para que vengan a traer buen trabajo, buenas prácticas y no malas prácticas. Y ahí totalmente. En la inmigración, yo ya cuando llegué a Chile empecé a comentarlo porque en España nos tocó. En España llegó mucha gente del Magreb, muchísima gente también de América Latina en esa época, y hubo ahí políticas que dije, va a pasar esto en Chile, porque ya vi que el crecimiento económico era mayor que los países de la región, y dije, qué raro que nadie habla de este tema. Y el tema de la migración es como de novedoso de hace 5 o 6 años por todo lo que ocurrió, sí. Pero ya se veía venir y nadie hablaba. Y en España el fallo también fue en su minuto que tenían políticas muy parecidas para todos. Y no es lo mismo el rumano lo que quiere que lo que quería el latinoamericano, claro. Entonces había que también desarrollar. Entonces yo creo que hay mucho aprendizaje en otros países que se pueden adaptar, pero sí, bueno, la coyuntura a veces y las cosas que ocurren en el día a día te dejan no mirar el largo plazo y mira cómo estamos. Rosa, y hablando un poquito del tema, volver un poquito al tema del impacto y la sostenibilidad, ¿qué tan difícil es equilibrar el impacto y la sostenibilidad financiera? ¿Cómo podemos...? A ver, las empresas, por un lado las empresas, lo están demostrando, Nestlé, y lo está hablando todo el rato, empresas muy grandes, y en Chile Unilever y no sé, Molimet, que vende muchísimo reno y cómo está trabajando con sus comunidades. Yo creo que hay muchas empresas que lo hacen bien. Es voluntad, es conocimiento. Creo que hay de repente ciertos gerentes que no lo conocen bien. Entonces siempre están con esa visión de que es un gasto. Es un gasto, entonces no es un... No, a ver, sé que hay momentos difíciles, sé que estamos en coyunturas económicas, fue un año difícil el año pasado, este año, todo lo que ocurrió en Chile desde la contingencia social, constitución, etcétera, llevamos 5 años, que madre mía, o sea,
cuando uno quiere asomarse, viene algo. Entonces no es fácil para el mundo del empresariado, que también es muy fácil criticar al empresario, que le generó empresa, se arriesgó, que también hay mucha mirada, que ahora yo que soy una nana de pyme, digo, wow, estás ahí todo el día empujando, imagínate la gente, todo lo que crearon en puestos de trabajo, todo lo que es... Pero sí creo que hay que empezar a tener esa mirada, yo creo que se puede compaginar bien pensado, o sea, la sostenibilidad financiera... generando buenos proyectos y buenos programas, o sea, es que yo creo que viene por autonomasia y los directores tener esa mirada. Por eso hay ya no sé cuántos cursos de directorios con ESG, lo que está ocurriendo a nivel de fundaciones familiares, también trabajando mucho más en conjunto. Yo no puedo solo, pero si estamos todos en educación, trabajemos en conjunto. O si hay empresas que están trabajando en lectura, mucho más colaboración. En Estados Unidos hay mucho lo que se llama collaborative funds, y con lo que está ocurriendo con el presidente actual y USAID, que nos va a dar fondos a ONGs de toda América Latina, se paró mucho la entrega de recursos, viene mucho la colaboración. De juntos, tú una parte y otra parte y otra parte, en territorios. Y empujemos este territorio. Juntos, estamos en educación, empujemos educación. No trabajar tanto en silo, tanto a nivel fundaciones como a nivel empresas, ¿no? Creo que la colaboración, que se dice mucho, pero colaboración real, estratégica, puede ayudar también a una sostenibilidad financiera. Interesante. ¿Y las empresas cómo entrar en el mundo de impacto, pero tampoco caer en este greenwashing cómo alguien que quiere como empresa, me quiero hacer un poquito más cargo de cómo parte y cómo no caer en el greenwashing, porque al final vemos muchos que hacen todos estos lavados como de imagen, pero a la larga no están haciendo nada. Claro, con las ODS, claro, se vio mucho una explosión de ODS, y las páginas web, yo aporto la ODS 5, 7, 8 y 10, y al final, bueno, 4 arbolitos para el cambio climático, la ODS de género, 2 charlas, la ODS no estás cumpliendo las ODS son 17 ODS, con muchísimas metas y submetas, que el 2030 se tendrían que haber cumplido muchas, y estamos años luz en muchas áreas. Y sí, es que vuelve un poco a lo mismo, es voluntad, estrategia, y no se puede hacer todo. Si el core del negocio es el core del negocio, ¿no? Pero todas estas empresas que se crearon, todas estas ventures, ¿no? Sí. Copec Ventures, CMPC Ventures, dicen, ¿cómo me meto yo en este tema? Si no sé, entre emprendimiento interno que me ayude a cambiar mis modelos de negocio hacia otros modelos de negocio más sostenibles. Si yo no sé, no tengo las capacidades, ¿cómo creo unidades de innovación, de emprendimiento, de sostenibilidad? Y vamos viendo. No es de un día para otro, pero ya es tener esa imagen de, yo quiero ser un modelo de negocio sostenible, quiero generar más impacto. Si no sé hacerlo, tendré que cambiar el gerente y el directorio tiene que estar muy convencido. Y ya ves que hay directorios que todos estos eventos que se están creando, ¿no? de empresas grandes, es porque están diciendo, oye, yo me tengo que meter en energías eólicas, me tengo que meter en transportes eléctricos, me tengo que meter en temas más de mujer, me tengo que meter en temas de diversidad, en temas de discapacidad. La nueva ley esa del 2018, que luego se crearon reglamentos, ya todo el mundo... Cuando antes de la discapacidad nadie hablaba de discapacidad, ni de diversidad, ni de inclusión. Eran casi fundaciones que trabajan con niños postrados, con niños con problemas, pero ahora ya se oye, no, es que hay que incluirlos laboralmente, no solo que estén en su casa cuidados por su mamá y su papá, es que tienen que trabajar también, tienen derecho a trabajar. Entonces están pasando muchas cosas juntas y también está un poco, insisto, el contexto confundido, porque son demasiados, la inteligencia artificial, la tecnología, el ecosistema de impacto, la sostenibilidad, el ESG, la cantidad de nomenclaturas en 10 años. Súmale a todas las leyes o las otras, la ley CARI, delito económico. Entonces hay que saber qué batallas y cómo, pero siempre con esa mirada. Mi mirada vuelve a la economía de impacto. Tengo que ganar dinero, obviamente. Hay que diversificar riesgos, obviamente. De repente hay que diversificar, irme a otro país, no sé qué, abordo otros mercados, pero ¿cómo genero más impacto? Y creo que las empresas tienen la capacidad. Pero claro, insisto, madurez del negocio, presupuesto. Y a veces es más gestión que dinero, ¿eh? No es todo el mundo que piensa que voy a gastarme un dineral. ¿No? A veces no es tanto dinero, sino gestión. Porque si tú tienes a la persona conociendo a los vecinos, mira lo que está haciendo Walmart ahora. Walmart, después de que le quemaron tantos líderes en su minuto, dijeron, a ver, creo que no sé si le quemaron con 25... Sí, le quemaron. No me acuerdo la cifra. No sé si 25 quemados, no sé cuántos saqueados. Y ahora están trabajando mucho con los vecinos para que los vecinos quieran a Walmart. Quieran a Walmart y no apenas que queda la escoba, van a querer destrozar todo, sino que es interesante. Ahora, ¿cómo ves tú, Rosa, las startups hoy en día? ¿Cómo están con este foco? Porque al final, partir algo, tienes por un lado la presión de los inversionistas, la presión social, la presión de los socios, de que tu modelo de negocio, tu servicio, tu producto
crezca y todo, y meterle esto, el tema del impacto. ¿Cómo ves tú que lo están viendo, no lo están viendo? ¿Es una siguiente etapa? La verdad que es muy interesante la pregunta. Nosotros justo en enero nos tocó hacer un taller a startups que están en Silver Economy, en Open Senior, Rainbow Chef, justo por eso. Porque están todas con el tema del fundraising, todas trabajando en proyectos de Silver Economy, pero querían meter más el tema del impacto y no sabían cómo, porque su ADN no era tanto. Luego veías lo que hacían y tenía bastante impacto. Listas de espera, mejorar, adulto mayor, cosas que esto tiene mucho impacto. Pero en su mirada era más otro tipo, porque era gente muy lista, muy más técnica, pero les faltaba meter esa retórica. Y efectivamente, en ese minuto que estás creando tu startup, probando tu modelo de negocio, buscando inversionistas, pero yo veo que muchas startups son de impacto, aunque no lo dicen, y otras que lo dicen también son, pero hay que ver, insisto, qué tipo de impacto. Y a veces es que no es que el inversionista esté buscando, porque la inversión de impacto poco se está haciendo, aunque creció 200 por tanto, y hay un estudio el otro día de la CAF y todo, pero igual cuesta todavía, la gente quiere venture capital, retorno y ojalá que rápido. Hay cada vez más fondos de inversión de impacto, pero también cuesta proyectos que se dice también buenos para invertir, porque todo vimos lo que pasó con Carum, lo que está pasando también ahora con Betterfly, etcétera. Pero no es que yo los defiendo mucho, no es que lo hayan hecho mal. Es que crecer cuesta. Y tener el impacto de Patagonia, las gafas, la madera, lo que hizo Eduardo de la Mayora, cuesta estar en muchos países a la vez, recaudar el dinero que recaudó. Entonces, como te digo, es que estamos en una transición, son demasiadas cosas pasando juntas, y las que son de impacto, que lo tengan muy claro y por qué son de impacto, que lo sepan transmitir, porque a veces no lo transmiten bien, y realmente venderse como de impacto real, porque ese impacto lo mido, qué tipo de impacto, qué solución estás buscando o qué desafío tienes para apoyar en ese desafío con una solución específica. Y algunas que dicen, no, yo ahora que no soy de impacto, soy tecnológica y todo. Y dices, pues un poco de impacto sí eres, porque tú estás viendo mucho tema de inclusión financiera, y esa inclusión financiera. Claro. Pero es que está muy vibrante el ecosistema, Gianfranco, ¿no? Mucho pasando. Sí. Se nos ha pasado volando el capítulo. Quería terminar con esta pregunta. Para quienes quieren hacer un cambio en el mundo, pero sienten que no pueden, ¿qué consejo le daría? Pues siempre se puede. Quien quiere hacer un cambio en el mundo dicen que no, y no puede. Que de repente, ¿cómo? Que a mí me acuerdo cuando creé la Fundación Ibáñez Atkins, que me decían, ¿cómo la creaste? ¿Tú habías creado alguna vez una fundación? No, pero lo hice. Atreverse. Yo creo que si tienes esa voluntad de hacer cambios, o sea, la vida es muy corta, todos vamos a acabar en algún lado, ¿no? Los creyentes, no creyentes, todos vamos a morir, eso lo sabemos. Y creo que es pensar en eso, de cómo dejar tu huella de alguna manera, siempre se puede, hay que atreverse, ¿no? A veces hay gente inteligentísima, mucho más que yo y que muchos otros, pero que les falta atreverse. Creo que hay que mezclar eso que quieres hacer y tener como ese empuje y no tener miedo. Yo creo que estamos en un momento también, ¿no?, con lo que está ocurriendo en diferentes sectores, que la gente está mucho más abierta, depende de lo que dijimos de la desconfianza y todo. Estamos en un Chile entretenido, a pesar de la coexistencia esta de la inseguridad, el gobierno, etcétera. Igual, ¿no? Tú y yo nos lo pasamos bien cuando vamos a los sectores, porque hay cosas pasando, mucha gente joven con ganas de hacer cosas, que es el litio, que es el hidrógeno. Chile está interesante en muchos aspectos. Entonces, y la gente yo creo que también está mucho más remecida después del COVID. Sí. Hay mucha gente que antes era como que yo hago mucha campaña social, que antes no me apoyaba, ahora ¿dónde te pongo? ¿Dónde te pongo? Porque la gente dice, wow, es verdad que está un poco ciega. Estamos a la vuelta de la esquina, nos puede pasar cualquier cosa, entonces tenemos que... Sí. Después del COVID yo creo que la gente se remeció, no solo en Chile, en el mundo, entonces la gente está como con más ganas de generar impacto, y a mí me llega mucha gente, mamás del colegio, amigas, ay, yo quiero ayudarte, cuando estés voluntario, que antes no me lo pedía, cuando vayas a algo de las ollas comunes, llámame, oye, cuando vayas con tu hija, no sé qué, yo también quiero ir. Entonces, yo creo que la gente está más consciente, hay que seguir contagiando, que se puede, que todos podemos, que no hay que ser un crack, sino que es voluntad y ganas. Entonces, yo creo que todos, con nuestro granito de arena, podemos hacer cosas buenas. Y a veces no tiene que ser 80.000 proyectos con tu vecino, con la persona que trabaja contigo, con tu familia. ¿Cuántas veces yo a veces digo, madre, mucha ayuda al resto, y de repente llego a casa toda enojona? Muy buena a eso, llego a casa toda enojona. A ver, pues a mi familia también me quiere simpática y alegre, no tan agotada. O no saludas, cuando estás en un edificio, no saludas al que está en la consejería. Claro. Y es como ciertas habilidades de amabilidad, de cariño. Yo creo que todos tenemos como esa mirada de qué tipo de impacto quieres generar o cómo quieres cambiar el mundo. Yo creo que el ejemplo que también dijimos es muy importante. La gente con energía que contagia es contagioso.
Sí. Entonces yo creo que todo el mundo que vaya con esa actitud y que hay gente que tiene ciertas capacidades, oye, mira, yo no me atrevo a crear algo, pero sí quiero ser voluntario. Yo no me atrevo a dejar mi trabajo porque ahora que necesito el sueldo a fin de mes, pero ¿sabes qué? Que te apoyo con ciertas horas porque sé mucho de temas tecnológicos y te ayudo con estas mujeres a ser mentora. Oye, hay muchas maneras, Sí. hay muchas maneras de apoyar a otros y compartir tu conocimiento y tu tiempo con otros que de repente una hora tuya para otra persona es... Sí. Y es marca la bueno eso diferencia. lo que dice Rosa, de poder generar impacto para la gente que no quiere salirse de su rutina, Sí. pero puede dedicarle unas horas, puede dedicarle tiempo, Claro. en Y cariño. se contagian. Cuando yo voy a hacer deporte en un parque y cuando empiezas a contar, oye, que voy a Viña ahora con los incendios, bolsas, ¿vas a los incendios? ¿Vas a estar ahí? Ya. A lo mejor ellos no van a ir a los incendios, pero dicen, wow, estaba ahí, parece que sabe y parece que se le ve buena persona y que no nos va a engañar. ¿Qué necesitas? Ya, 30.000. ¿Qué necesitas? Ropa, ya. Papel higiénico. Cuando ven que movilizas y eres confiable y todo, contagias a otros. A la gente le falta a veces iniciativa. Y el día a día a la gente le come mucho porque es muy dura el día a día. Familia, trabajo, tus papás. Gestionar la vida no es fácil. Sí. Entonces, ir más allá que tu vida, hay que ser muy valiente. Sí. Hay que ser muy valiente. Oye, Rosa, muchas gracias por gracias tu a tiempo, ti. por compartir todo esto, por darnos una mirada distinta de lo que es el impacto, de cómo poder nosotros impactar también, aunque sea con un granito de arena, pero todo sirve y todo ayuda para tener un mejor país, una mejor sociedad. Sí, Así muy que, agradecida por darme esta oportunidad de visualizar mi trabajo y encantada siempre aquí de aportar cuando quieras. ya, Muchas gracias por la invitación. Rosa. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan, Sí. nos ven. Recuerden seguirnos en Spotify, YouTube, para estar al tanto de los siguientes capítulos. Un abrazo grande y hasta la próxima. Empatía que impacta.